Bienvenidos a una nueva entrevista de Energía Alterna, hoy día con un tema realmente interesante que ha estado hace mucho rato ya en la palestra pública, un tema controversial, y quiero hacer una pequeña introducción para que ustedes conozcan de qué vamos a hablar hoy. El litio, del griego litos, piedrecita, es un elemento químico de símbolo Li y número atómico 3. En la tabla periódica se encuentra en el grupo 1 entre los elementos alcalinos. En su forma pura, es un metal blando de color blanco-plata que se oxida rápidamente en el aire y en el agua. Su densidad es la mitad de la del agua, siendo el metal y elemento sólido más ligero que existe. Fue descubierto por Johan Adverson en 1817. Él encontró este elemento en una mina que estaba estudiando en Suecia. En 1818, Gmelin fue el primero en observar que las sales de litio se tornan la llama de color rojo brillante al ser expuestas al fuego. Ambos intentaron sin éxito aislar el elemento de las sales en que habitualmente se encuentra presente, y lo consiguieron finalmente William Thomas Brand y Sir Humphrey Davy mediante electrólisis del óxido de litio. En 1923, la empresa alemana Metallgesellschaft AG comenzó a producir litio mediante electrólisis de cloruro de litio y cloruro de potasio fundidos. Hacia este año 2010, recién pasado, las baterías de litio se han transformado en el principal método a nivel mundial para reemplazar a los contaminantes combustibles fósiles. El triángulo del litio se compone por el salar de Uyuni en Bolivia, el salar de Atacama en Chile y el salar del Hombre Muerto en Argentina. Estos tres salares concentran aproximadamente entre el 50 y el 85% de las reservas de litio que hay en el planeta. El crecimiento acelerado en el uso del ion litio ha provocado que una tonelada de litio haya subido su precio desde los $450 que costaba aproximadamente en el año 2003 hasta los $3.000 la tonelada el año 2009. Para conversar del litio, de la explotación del litio en Chile, de los problemas del mercado del litio en Chile y de las potencialidades que tiene este producto para la economía del país, tengo a dos excelentes invitados que voy a presentarles. El ingeniero don Luis Gallardo, presidente de la Asociación de Industriales Mineros de Chile, ASOGEMIN, y don Guillermo Catalán, secretario general de la Cámara Chilena de la Minería del Litio y de la Federación Nacional Minera. Don Luis, Guillermo, un gustazo tenerlos en Energía Alterna. Muchas gracias, buenas tardes. Don Luis, partamos conversando un poquito de cómo está hoy día en Chile el mercado del litio y qué tiene de particular este elemento dentro de la legislación minera que existe en el país. Bueno, el tema del litio ha sido manejado mediáticamente para que la opinión pública, para el ciudadano común, tenga una imagen distorsionada. Okay. Hasta hace unos 3 años, 4 años atrás, nosotros como Cámara Chilena de la Minería del Litio, nos encontrábamos con los parlamentarios, con los altos funcionarios públicos, con los ministros de minería, que decían que no valía la pena preocuparse del tema del litio porque era algo residual y lo comparaban con la producción del cobre. O sea, hasta ese momento, es decir, hasta ahora todavía cuando hablamos de la minería en Chile tenemos una confusión. La minería es el cobre. No, claro. Chile es un país tremendamente rico en minería. En todo el país. Hay reservas cupríferas, hay mucho hierro en Chile, hay los salares con litio, en fin, tendríamos para hablar toda una cantidad de programas para poder siquiera acercarnos remotamente a la capacidad minera que tiene este país. Y eso es histórico, ¿no? Desgraciadamente, como siempre sucede, priman los intereses particulares sobre los intereses generales. ¿Y cuáles son esos intereses particulares en el tema del litio? En el tema del litio es una historia larga que empieza por el año 60. El año 60, una compañía minera que elaboraba y que tenía en su desarrollo en el norte de Chile, en Chuquicamata exactamente, en busca de agua llegaron al salar de Atacama. Okay. Y resulta que los investigadores se encontraron cuando analizaron las aguas que contenían litio y otros elementos. Litio disuelto. Ya, entonces, finalmente empezó a investigarse estas posibilidades. Y resulta que en ese periodo está la humanidad
con un problema bastante complejo que era la famosa Guerra Fría. Y resulta que en esta Guerra Fría, naturalmente, que las grandes potencias querían prevalecer una sobre otra. ¿Y cómo se lograba prevalecer? El que tenía mayor capacidad bélica. Correcto. Y para poder tener capacidad bélica se había pensado entonces en el desarrollo nuclear. Y el litio se pensó como un elemento estratégico para el desarrollo de la energía nuclear. ¿Y qué pasó entonces en Chile cuando se decidió que este elemento era estratégico? A ver, se empezaron en primer lugar a generar controles sobre el litio, las autoridades chilenas, presionadas por gobiernos extranjeros. Okay. Porque naturalmente en estas potencias que estaban en esta guerra fría, ¿no es cierto? Bueno, había los de Oriente y los de Occidente. Y resulta que entonces los gobiernos de Chile, como sucede generalmente, tuvieron que acatar la presión que tenían específicamente de Estados Unidos. ¿Ya? Y se tomaron medidas para tratar en lo posible, digamos, de controlar, de que no se explotara por otros países estos yacimientos que tiene Chile. Chile tiene, de la reserva mundial, tiene sobre el 53% en el Triángulo del Litio, como usted bien decía. Correcto. El Triángulo del Litio es una zona que la verdad es que todavía geológicamente no se ha podido establecer cuál es el fenómeno que en esa zona se haya centralizado la reserva de litio. Norte argentino, sur boliviano y en norte Argentina, chileno. En Río Muerto, Uyuni en Bolivia y toda la zona norte, prácticamente toda la primera región de Iquique. O sea, no es solamente en el Salar de Atacama que No, tenemos señor, litio. eso es parte de una campaña que hay para desconocer la capacidad que tiene este país en cuanto a su potencial de litio. Porque resulta de que en el Salar de Atacama, como el salar de Maricunga y Penales, en fin, Chile tiene 15 salares con litio. 15 salares. Chile tiene 51 salares de superficie. Y de esos 51 hay 15 que están establecidos que tienen reserva de litio. El litio, estos salares, antes que ocurriese el levantamiento de las montañas, que hizo que las aguas buscaran su cauce del mar, bueno, al correr quedaron quebradas, quedaron grandes depresiones que quedaron llenas de agua. Correcto. Agua, la misma agua de mar que hay en todos lados. Y resulta que con el calentamiento de la tierra, con los millones de años, eso se cristalizó y eso se transformó en salares secos. Así es. Aquí Chile tiene probablemente un alto porcentaje de salares híbridos, específicamente, mayoritariamente el salar de Atacama, pero también hay salares muy grandes en Chile, miles de hectáreas que tienen litio. Que tienen litio seco. Tienen litio seco porque se le evaporó el agua, pero el litio quedó ahí en la superficie de la corteza terrestre. Guillermo, respecto de estas reservas nacionales de litio y de la explotación de las mismas, ¿cuántas empresas en Chile explotan el litio? A ver, ahí hay que hacer una aclaración. Existe un monopolio fijado por el Estado. Es lo que no El Estado no permite la explotación de litio abierta y libremente, en contradicción a lo que establece nuestra Constitución Política del Estado. A ver, ¿por qué? A ver, te cuento. En la época, a mediados de la década de los 80, se estableció que el litio era material estratégico. Por lo que nos estaba contando. Por lo que nos estaba contando Luis. Y se estableció un sistema jurídico para garantizar la explotación en forma exclusiva para la empresa Sokimich. Sokimich. SQM. Claro, eso está contemplado en nuestro Código Penal, en el artículo séptimo y noveno del Código Minero, séptimo y noveno. Octavo y noveno. Y se estableció la exclusividad de explotación de Sokimich. ¿Habrá tenido algo que ver el parentesco del principal accionista de Sokimich de la época, el señor Ponce Lerú? No nos cabe duda que hay una vinculación directa en esa concesión. Bueno, en esos términos, con posterioridad a la década del 80, a principios del 91-92, se actualiza esta concesión a la empresa Sokimich a través de un contrato de explotación exclusiva entre Corfo
y la empresa SQM. Hay otra empresa más que es parte de este monopolio legal, que es Rodwood. ¿De qué origen es esa empresa? Americano. Hay capitales canadienses y americanos involucrados en esa empresa, que es productora de litio. Y el resto de las empresas chilenas, incluso aquellos propietarios que tienen pertenencias mineras, no la pueden explotar por ley. No la pueden explotar. Habiendo una lesión económica de parte del Estado chileno en contra de estos propietarios, porque hay que aclarar que estos propietarios cumplen con la ley, pagan las patentes de las pertenencias. Sin embargo, el Estado les impide explotar. ¿Cuántos, don Luis, de estos pequeños propietarios que están pagando por tener estas pertenencias mineras existen en el país? 400 aproximadamente. Son 400 pequeños productores. Pequeños. No son productores. No son propietarios. Las minas en Chile son del Estado. Son del Estado. No hay propiedad de ningún tipo de mina. Por eso a veces algunos colegas o algunos opinólogos hablan de la renacionalización del cobre. Están errados. El cobre es nacional. El cobre es chileno. O sea, lo que hay que modificar son las leyes, hay que modificar los procedimientos, hay que regular de manera de que efectivamente no se lesione el interés del Estado. Correcto. Porque ¿qué pasa? Se explota una mina, ¿qué es lo que queda? Un hoyo. Y relave. Y relave muchas veces muy tóxico y que pueden generar grandes problemas, como sucede actualmente en Copiapó. Correcto. Bueno, lamentablemente, por razones que ya la opinión pública puede darse cuenta qué es lo que ha sucedido durante todo este último tiempo, cuando no hemos podido nunca lograr que se nos escuche. Perdone que le diga porque afecta ni los medios, ni los políticos, ni las autoridades. Y uno se pregunta, ¿por qué no nos escuchan cuando tenemos la razón? Si esto es un beneficio para el Estado, esto significa el futuro de la economía de este país, esto se podría significar de que no habría necesidad de toda esta situación actual, de que hay dificultades, conceptos errados sobre la educación, derecho a la educación, de la salud, si tendríamos plata de sobra, como los países que hoy día explotan el petróleo en África. Aquí nosotros con el litio, nosotros tendríamos para tener gratis educación, gratis salud, gratis previsión. ¿Cuánto en riqueza, si pudiéramos hacer un equivalente entre el cobre, que ha sido la principal riqueza del siglo XX en Chile, y el litio? ¿Cuánto es el litio respecto al cobre en la economía chilena? ¿Cuánto podría representar? Nosotros la verdad es que no tenemos la capacidad de analizarlo, pero nosotros sí conocemos lo que está pasando. Okay. Por ejemplo, hay un señor que es un sudafricano multimillonario que vive en Estados Unidos y tiene una gran empresa que fabrica automóviles, apoyado por el presidente Obama. Usted está hablando del dueño de Tesla Motors. Estamos hablando con el dueño de Tesla, el señor Elon Musk. Correcto. El señor Musk, acá en el mes de febrero recién pasado, ha dicho públicamente en todos los medios, la BBC de Londres, en todos los grandes medios del mundo, que la humanidad este año 2016 entra a la era del litio. Y él dice que su empresa Tesla, aliada con Apple, así es, los pobrecitos de Apple, sí, señor, que van a fabricar para iniciar su gestión 500.000 autos al mes, autos eléctricos. Con baterías de litio. Y obviamente, o sea, no hay en este momento, se especula de alguna otra alternativa, mentira. En este momento la humanidad no está en condiciones. Como tampoco, por ejemplo, es real que digan de que el litio es material estratégico. Porque para que el litio sea material estratégico, vale decir que se pueda generar un desprendimiento de la energía, tiene que existir un avance científico técnico, que es la fusión. La fusión, que todavía no se mide. Y la fusión se calcula que recién en el año 2100 la humanidad va a estar en condiciones de poder producir el calor, la energía suficiente para desprender la energía del litio. Puede que sea un poco antes, pero ese es otro capítulo que vamos a tener de energía alterna. Estamos en Energía Alterna con el presidente de la Asociación de Industriales Mineros de Chile, ASOGEMIN, don Luis Gallardo, y con el secretario general de la Cámara Chilena de la Minería del Litio, don Guillermo Catalán. Volvemos en un instante más.
En Energía Alterna estamos conversando sobre el litio y junto a Guillermo Catalán, secretario general de la Cámara Chilena de la Minería del Litio, y don Luis Gallardo, presidente de la Asociación de Industriales Mineros de Chile, ASOGEMIN, vamos a seguir profundizando un poquito más, Guillermo, respecto a esta riqueza que tenemos entonces en Chile que representa el litio. Yo le he preguntado a Luis recién si lo pudiéramos comparar con el cobre. Estamos hablando de cuánto. Si el cobre ha representado el ingreso de Chile para el país del siglo XX. ¿Cuánto es el litio que tenemos? Debería ser alrededor, comparativamente, para tener una aproximación. Nosotros recibimos hace 2 años atrás una delegación china del Instituto Lago Salar, que es uno de los institutos de investigación en materia del litio más avanzado del mundo, y un experto en aquel seminario nos manifestó que Chile, el litio representaba para Chile 2,5 veces lo que significaba el petróleo para Arabia Saudita. Wow. Esa es la perspectiva, o sea, haciendo un pequeño ejercicio mental, si nosotros pensamos que el motor de combustión interna va a ser reemplazado por vehículos con baterías de litio y dimensionamos el mercado mundial, o sea, tenemos claro la importancia del litio en las nuevas generaciones. Lo voy a decir más fácil. El cobre es nada, en realidad, comparado a la potencia económica que tenemos solo con la explotación del litio. Y tenemos otra ventaja. El 52% de las reservas mundiales de litio están en Chile. Situación que no podemos decir de los otros minerales. Correcto. Además de las ventajas estratégicas de tener el país, la minería siempre al lado del mar, para la exportación, etcétera, lo que sabemos que Chile ya tiene. Costos mucho más convenientes para la explotación. Ahora, don Luis, le quiero hacer una extensión del tema del litio a un tema que está directamente relacionado, que la gente tal vez no conoce mucho, que son las tierras raras, los lantánidos. ¿Qué pasa con el litio y los lantánidos? Son elementos asociados. ¿Ya? O sea, las tierras raras que están compuestas por diversos elementos que son de un alto precio y que tienen una situación muy especial. Todo el mundo sabe que entre China y Estados Unidos hoy día hay una situación de competitividad que no trasciende, pero realmente existe. Y como existe, resulta de que Estados Unidos, sabiendo que la base de la economía china en la siderurgia, vale decir la producción de acero, ha presionado algunas potencias que son productoras de hierro de manera de quitarle a China el abastecimiento y la proveeduría de su materia prima principal, que es el hierro. Por eso los chinos vienen a comprarnos hasta lo que votamos. Exactamente. Y resulta que a su vez, ¿qué hicieron los chinos? Que son los únicos que han estado manejando las tierras raras. Y como las tierras raras son tan necesarias para el desarrollo de la electrónica mundial, así es, la potencia china le ha negado a Estados Unidos la venta de tierras raras. Efectivamente, como dice don Luis, el 95%, por ejemplo, del neodimio, que es uno de los componentes de las tierras raras, praseodimio, neodimio, etcétera, el 95% de lo que se produce en el mundo lo produce China, y el neodimio está en sus computadores, en las casas, en sus celulares. Toda la tecnología actual funciona en base a neodimio y China controla el mercado. ¿Y tenemos neodimio en Chile? Hay neodimio en los salares del norte, hay neodimio en las reservas polimetálicas, donde hay una cantidad enorme de tierras raras en Chile. ¿Y estamos produciendo algún tipo de tierra rara? No, solamente hay una empresa financiera, la raíz no sé cuánto, que logró con un proyecto con Corfo para estudiar e investigar la presencia de tierras raras. Biolantáneo se llama. Bueno. De Concepción. Exactamente. Bueno, resulta de que más allá no hay nada. Nada más. En circunstancias que la riqueza que tiene este país, repito, no lo logro comprender. ¿Por qué las autoridades, si saben que esta es la gran oportunidad de Chile, no permiten el desarrollo de la minería de estos elementos? Y resulta que tienen en este momento, como decía don Guillermo, a través del Código Minero, artículos 7º y 9º, que estos elementos no son concesibles. Pero resulta que todos los que tenemos algún derecho minero en estos elementos, para poder mantener esta reserva, tenemos que pagar año a año una patente que no es barata. Así es. Y la tenemos, ¿por qué? Por la esperanza de que en algún momento haya un criterio distinto,
esta confusión, no sé cómo llamarla, entre autoridades e intereses determinados. Esta colusión. Claro, ¿no es cierto? Que hoy día, ¿cómo es entendible por qué el Estado dice inconcebible el litio? Cuando resulta que andan aquí empresas internacionales golpeando las puertas que quieren desarrollar empresas en Chile, hasta llegar a darle valor agregado y fabricar baterías de litio en Chile. Exactamente. ¿Ah? Y resulta que, ¿qué explicación dan? Ninguna. ¿Por qué no entendemos por qué mantienen el concepto de que el oligopolio o el monopolio sigue para una empresa determinada? En circunstancias de que Chile tiene no solamente los salarios con agua, sino que también están los miles y miles de hectáreas de salares secos. Y esto han dicho, entiendo por la prensa, de que no se puede explotar en los salares secos. No se puede explotar nada, absolutamente nada. Me refiero a que solo se puede extraer desde salares con agua. No, están equivocadísimos. Esos son conceptos para poder confundir a la opinión pública. Se dicen tantas cosas. Todos los días nosotros estamos viendo que hay una campaña mediática para mantener en desconocimiento al ciudadano lo que realmente tiene este país. Guillermo, ¿cómo estamos vendiendo litio hoy día o cómo vende el litio Sokimich al extranjero? Bueno, Sokimich hace envíos especialmente al Lejano Oriente, okay, y a Estados Unidos y a Europa. Ahí hay un tema porque no ha sido muy transparente los mecanismos de comercialización del litio. Además, hay una investigación en marcha, sobre todo porque los organismos públicos, entiéndase la Dirección General de Aduana y entiéndase la SECHEN, que viene siendo como el inspector técnico de la ejecución del contrato Corfo-Sokimich, okay, no han cumplido a cabalidad su obligación legal. Y más aún, le puedo agregar que se está investigando por parte de la Cámara de Diputados, hay una comisión investigadora del litio, se está investigando la posible falsificación de instrumentos públicos por parte de estos organismos, toda vez que la información que ellos han transmitido no es efectiva. Se ha podido determinar por otros medios de que esta información que ellos acompañaron a la Cámara estaría tergiversada, por decirlo suavemente. Por decirlo suavemente. Es decir, además del problema de que no sabemos cuánto se está exportando. Entonces, así es. O sea, no sabemos cuánto litio se está mandando para afuera. Además, los papeles que se están entregando están adulterados. Ocultan la realidad. Ocultan la realidad, exactamente. Perdón. Y debemos agregar que las cifras no son errores administrativos, sino que son siderales. Quería preguntarte específicamente, nosotros estamos vendiendo litio así como cobre sin refinar, litio en bruto. Así es. Carbonato de litio. Carbonato de litio. Sí. Y eso por supuesto que debe llevar tierras raras incluidas. Pero, obviamente, sí, todo lo que llegan no solamente han sacado carbonato o cloruro de litio, sino que han estado sacando subrepticiamente y en forma ilegal salmuera. Ajá. Y las han sacado por millones de toneladas. Y resulta que eso es absolutamente un fraude. Nosotros, a través de un parlamentario que se ha distinguido por su preocupación frente a este tema. ¿Quién es? El diputado Alberto Robles. ¿Ya? ¿De qué partido? Del partido, él es Partido Radical. Radical. Pero este señor, que es un médico, okay, ha entendido realmente el impacto que tiene contra el Estado esta situación y ha tomado carta en el asunto. Y precisamente como dice Guillermo, él ha generado la creación de una comisión investigadora del litio, que ya empezó hace unos 15 días a funcionar, a la cual ya asistió la ministra de Minería, la señora Aurora Williams. Sí. No sabemos qué versión tuvo ella, y estamos invitados nosotros en la segunda reunión en esta quincena. Esta quincena les toca a ustedes. Exactamente. Creemos que vamos a aportar antecedentes y vamos a colocar en jaque a la Cámara de Diputados. Okay. Porque resulta que hasta ahora, en intentos anteriores de formar comisión investigadora, la rechazaron. Okay. ¿Por qué la rechazan? Si es un problema de interés público, interés nacional. ¿No será justamente por el tipo de problema en que Sokimich se ha visto involucrado que la han rechazado históricamente? Ya todos sabemos, mi estimado amigo,
cuántos millones y millones se han distribuido. ¿Ah? Yo no le he hecho, fíjese que analizando bien el tema, hoy día todo el mundo apunta a lo inescrupuloso, a los corruptos de los parlamentarios. Ok. Y nosotros tenemos otro concepto. A ver. Nosotros pensamos que esto es una estrategia económica. Le voy a explicar un poco más. El tema del litio trasciende a la frontera de Chile. Porque uno dice, bueno, ¿por qué no permiten que se explote el litio en Chile? Si tanto? Resulta de que el problema se arraiga en Tel Aviv. A ver. En Israel. ¿Por qué en Israel? En Israel existe una empresa que se llama Talidran. Ya. Y si usted se toma la molestia en internet de ver qué es Talidran, cómo está compuesto accionariamente Talidran, se va a encontrar que los accionistas de Talidran son las compañías petroleras. Ahí está la explicación. Y resulta que Talidran, a través de una subsidiaria que se llama Yara, que también es de Israel, está en contacto con una empresa de la cascada que se llama Oro Blanco. Oro Blanco, que es Soquimich. Ya, ahora, investigue quiénes son los accionistas de Oro Blanco. Y va a ver usted que va a conformar un club, personas que no las voy a nombrar, pero que resulta que todos sabemos quiénes son los que están manejando la economía de este país, que están en este club. Y Oro Blanco, véanle los accionistas quiénes son. Sí, no necesitamos mucho mirar los accionistas de Oro Blanco en particular, pero es súper interesante lo que me acaba de señalar, don Luis. O sea, tenemos una empresa que está radicada legalmente en Israel, pero que sus capitales y fondos vienen de los países árabes, que tiene intereses en Chile para que el litio no se explote, justamente para proteger los intereses petroleros. Eso es lo que resumo. Pero no solamente países árabes. Vea los accionistas que está ahí, va a encontrar empresas conocidas en el mundo entero que son petroleras. Entonces, naturalmente, que no han permitido de esta manera, al controlar la base, la materia prima, que son los minerales de litio, no se masifica la fabricación de baterías de litio. Y al no masificarse la fabricación de baterías de litio, resulta que no se masifica la fabricación de autos eléctricos, que sería naturalmente para la humanidad resolver un problema de contaminación. O sea, se juntan las grandes autoridades en grandes eventos hablando de que el impacto que tiene la contaminación, y resulta que el problema es terminar con los autos con motores de combustión interna y reemplazarlos por autos eléctricos que no contaminan. Pero resulta que prima el interés comercial sobre el interés de la humanidad, del ciudadano común, de los hombres que estamos sobre la tierra. Guillermo, Luis, muchísimas gracias por haber venido a Energía Alterna. Nos vemos en una próxima entrevista del programa.